Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por favor, diga conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, diga, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros al venir a Jesús, hay algo que cambia en nuestra vida. De hecho, nosotros tenemos muy marcado un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos marcado hay un parteaguas en nuestra vida, y ese parteaguas se llama Jesús. Él es quien ha cambiado las cosas pasadas, ha transformado esa parte pasada en nuestra vida y nos ha hecho nuevas personas. Nosotros llamamos a la obra del Señor en nuestra vida nuevo nacimiento, que es lo que nos permite a nosotros tener la oportunidad y estar prestos para obedecer al Señor. Si no hubiera un nuevo nacimiento en nuestra vida, si el Señor no hiciera su obra en nosotros, no podríamos ser transformados y no podríamos vivir la vida cristiana y no podríamos agradarle al Señor. Pero bendito el Señor que nos permite conocerle, y al conocer a Jesús y entregarle nuestra vida a Él, tenemos la oportunidad de este nuevo nacimiento por la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. La palabra que nosotros leímos aquí implica que ahora nosotros no vivimos en las obras de la carne y no caminamos en los deseos de la carne, sino más bien andamos en el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos esta oportunidad en Cristo. No sé si recuerde aquel momento en el que Jesús platicaba con Nicodemo y le decía que era necesario nacer de nuevo. Y para que esa obra de nacer de nuevo se lleve en nuestra vida, es necesaria la obra gloriosa del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros oramos al Señor y le dijimos: Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido que dirijas mi vida, te pido que me enseñes a caminar en ti y a saber cómo agradarte. Cuando nosotros hacemos esa oración, hay arrepentimiento en nuestra vida, algo en nosotros cambia. Algo en nuestra vida cambia. ¿Sabe? En algunas ocasiones nos ha tocado compartir del Evangelio, compartir del Señor. Y hay momentos en los que nosotros hablamos con las personas y ellas, y me recuerda mucho en aquel momento cuando Pablo hablaba también delante de una autoridad que le dijo: casi me persuades, por poco me persuades, por poco. Y a veces platicamos con personas y vemos que el Señor le está dando la oportunidad, pero hay algo en su vida que no le permite que el Espíritu Santo obre en él. ¿Sabe? Nosotros hacemos una parte. Si bien el Espíritu Santo es quien nos da la oportunidad de ser transformados, nosotros hacemos la parte de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados, de pedirle perdón al Señor, y el Señor se encarga de transformar nuestro interior. Y es ahí donde el Señor nos llama a andar en el Espíritu Santo. También el Señor nos ha dicho en Juan capítulo 10, versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros hemos escuchado esta parte de la Escritura y hemos visto o hemos escuchado abundancia. Y a veces se tiene el concepto de abundancia, solamente podemos pensar en que todo nos va a ir bien. No sé si le ha pasado así. No, una vida en abundancia quiere decir que todo me va a ir bien, que voy a prosperar en lo económico, que mi familia va a estar bien en todas las cosas. Y entonces empezamos a hablar de eso. Sí tiene que ver, pero va más allá que solamente cosas que tengan que ver con cosas temporales. Es decir, en la vida en abundancia, lo primero que quiere hacer en nosotros es transformar nuestro interior, transformar nuestra vida. Y transformándose nuestro corazón, transformándose nuestra vida, el Señor nos va a dar herramientas, nos va a dar de su presencia, su Espíritu Santo, quien nos va a dar entendimiento para que nuestra familia entonces pueda recibir de Él también, para que nuestra familia pueda estar bien. Pero Él quiere empezar en nuestro corazón e ir profundo en nuestra vida.
La palabra abundancia se traduce del original griego perizos, que significa algo rebosante, excesivo y más allá de toda medida, algo que es abundante en cantidad y superior en calidad. Cuando Jesús viene a nuestro corazón y hace esa obra en nuestra vida, va a cambiar nuestro ser, pero va a cambiar también lo que está en nuestro entorno. Ojo, no las circunstancias, sino cómo nosotros las podemos ver. Y como le dije en una ocasión, también el Señor puede obrar en las circunstancias, pero en lo primero que quiere obrar es en nuestro corazón. Quiero invitarle también a ir a 1 Corintios capítulo 2, versos 9 y 10. Dice 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios, ¿quién? Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si nosotros hemos de vivir una vida en abundancia, si nosotros hemos de agradar al Señor y ver la obra poderosa y perfecta que Dios hace en nuestra vida, en nuestra familia, en los que están a nuestro alrededor, nosotros necesitamos saber que es el Espíritu del Señor quien obra en nuestros corazones, en el corazón de nuestra familia y en los que están cercanos a nosotros. Es solamente esa inspiración del Espíritu Santo, esa revelación del Espíritu de Dios sobre nosotros, lo que nos permite ver cosas que sin Él no miraríamos. Si bien es cierto que nosotros estamos en este mundo y aquí tenemos ojos naturales, obviamente, ¿verdad? Y vemos las cosas que están aquí, pero también nosotros pertenecemos a otra patria, una que es celestial, y ahí se habla de cosas sobrenaturales. Es verdad que vemos lo natural, pero también hay cosas sobrenaturales, y ahí es a donde nos quiere llevar el Espíritu del Señor, a ver más allá de lo que está aquí, ver lo que Él tiene, lo que Él tiene hecho para nosotros, incluso en medio de las circunstancias. No sé si le ha tocado estar. Claro que le ha tocado, supongo que le ha tocado estar en momentos críticos, estar en momentos difíciles donde quizá no haya una salida. Y entonces le preguntamos al Señor qué está pasando en medio de eso. Y nos damos cuenta que tal vez en alguna enfermedad, tal vez en alguna crisis que hayamos tenido, nos damos cuenta que si nosotros le permitimos al Señor enseñarnos, vemos las cosas totalmente diferentes. Quizá alguien que esté en alguna enfermedad y nosotros lo vemos con una buena actitud, le decimos, oye, pero ¿qué no estás enfermo? Sí, pero Dios está haciendo un proceso en mi vida. Y a veces hay personas que quizá no entiendan eso, pero el Espíritu de Dios está haciendo algo que le está enseñando a esa persona, y por eso tiene una actitud así. Pero vamos a entrar un poquito más en materia, en este tema, y vamos a ver que el andar en el Espíritu nos hace libres de condenación. Necesitamos saber que cuando estábamos sin Jesús, estábamos condenados se había hecho una sentencia donde habíamos sido culpables por el pecado que estaba en nuestra vida y merecíamos un castigo eterno. Sin embargo, cuando nos acercamos al Señor, somos libres de esa condenación. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Soy libre de esa condenación. Es decir, ahorita veíamos o leíamos que Él nos hace libres de la obra del pecado en nosotros y nos da la oportunidad entonces de poder agradarle. Cuando estábamos sin Jesús, no teníamos esa oportunidad de agradarle a Él, ni siquiera pensábamos en agradarle. Pero cuando viene a nuestra vida Cristo y el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, nos damos cuenta que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo y que tenemos un llamado en nuestro interior para agradar al Señor. Entonces somos libres de condenación. Para ver esta parte, vamos a pensar en esto. Cada uno de nosotros en nuestra vida buscamos la aprobación. Buscamos que alguien nos diga que lo que hacemos está bien. No sé si le tocó de chiquito, de niño. No sé si le tocó. A mí me tocó que una vez me saqué un diploma. Una vez, ¿no?
Saqué un diploma y se siente muy bonito que te felicite tu papá o tu mamá, se siente muy bonito. Se siente agradable en el corazón que te digan felicidades por tu esfuerzo, me dio mucho gusto que hayas sacado ese diploma. Y al escuchar eso, nuestro corazón se siente como, tal vez no podemos acariciar el corazón con las manos, pero con nuestras palabras sí. Pero ¿sabe por qué sentimos eso? Porque todos nosotros tenemos esta necesidad de aprobación, tenemos una necesidad de ser aprobados. Y en esa necesidad de ser aprobados queremos sentirnos aceptados, amados y adecuados en la vida. Ahora, al momento de nosotros buscar esta parte de aprobación, lo hacemos porque dentro de nosotros queremos saber que quienes somos, que Francisco es alguien que está haciendo las cosas bien. Nosotros en algún momento estamos buscando esa aprobación porque queremos saber que nosotros estamos bien, pero que también lo que nosotros hacemos es correcto. Por eso buscamos la aprobación. Ahora, fuimos diseñados de esa manera. Fuimos diseñados para buscar esa aprobación. Fuimos diseñados para sentirnos aceptados, para sentirnos amados. Y fuimos diseñados así por el Señor. Ahora, la parte importante es esta. Fuimos diseñados así, pero para buscar la aprobación del Señor. Cuando estábamos niños, cuando estábamos chiquitos, buscamos la aprobación de nuestros padres. Pero ¿qué de ahora que nosotros somos padres? ¿De quién buscamos la aprobación? Y a veces buscamos la aprobación en nuestro trabajo. A veces buscamos la aprobación de nuestra esposa. A veces buscamos la aprobación en nuestra familia. Pues con la suegra no buscamos la aprobación, ¿verdad? Cierto. También. Lo que quiero decirle es que nadie puede llenar ese sentido de aprobación en nosotros, sino solamente el Señor. Él quiere llenar ese espacio que Él diseñó en nuestro corazón para que nosotros nos podamos sentir aceptados y amados por Él. Es esa parte la que le corresponde llenar al Señor en nuestra vida, y solamente puede hacerlo el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y nos convertimos en esa nueva criatura, como le estaba diciendo hace un momento, que nacemos de nuevo a través de haber aceptado a Cristo en nuestra vida, hay algo en nosotros que se lleva a cabo en nuestra mente y en nuestro corazón. No sé si recuerde cuando Eva y Adán pecaron, que ellos podían estar cerca del Señor, pero pasó algo en su vida, pasó algo en su corazón que los hizo tener temor cuando el Señor se acercó. Algo pasó ahí. Y pasó porque en el interior de ellos vivieron algo. Me llama la atención esa parte porque el Señor, ellos caminaban cercanos al Señor, Adán platicaba con el Señor, pero llega el momento en el que él desobedece y eso lo hace apartarse. Hay algo dentro de él que le hace tener temor en su corazón y se aparta, se esconde. Hay algo en el interior que sucede cuando nosotros, ya sea que obedezcamos o desobedezcamos al Señor, hay algo que sucede en nuestro interior. Ahora, ahí en nuestro interior es donde nos damos cuenta nosotros cuando, no sé si se ha fijado, pero cuando desobedecemos al Señor, o a lo mejor yo soy el único pecador aquí, ¿verdad? Cuando hay algo que no hacemos conforme a la voluntad de Dios y fallamos, sentimos algo dentro de nosotros y sentimos ese fallo. Y eso es algo que el Espíritu Santo es el que trae eso a nuestra vida. Nosotros lo conocemos como redarguir, donde el Espíritu nos dice: hey, hiciste algo mal. Pero solamente con el Señor nos damos cuenta. Muchas veces nosotros hemos escuchado a algunas personas decir: es que cuando no caminaba con Jesús, parecía que no pasaba nada. Y lo que nosotros le decimos es porque andamos en oscuridad. Cuando andamos sin Jesús, andamos en oscuridad. Y si andamos en oscuridad, no notamos nada. En la oscuridad no se ve nada.
Pero cuando nos acercamos a Jesús, la luz alumbra en nuestra vida de tal manera que podamos ver las cosas. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos hace ver a nosotros que lo que hicimos no fue correcto. Y tenemos la oportunidad de llegar delante de la presencia del Señor y pedir perdón y volver a caminar. Somos libres de condenación a causa de que conocemos del Señor y el Espíritu Santo obra en nuestra vida. La palabra de Dios nos asegura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que por vivir una nueva naturaleza no andan siguiendo las cosas de la carne. Ahora, ¿qué significa la palabra condenación? El término griego catacrima significa que una sentencia adversa, el veredicto de un juicio en nuestra contra. Cuando nosotros pecamos, ya hay algo que Dios dijo, ya hay algo que Dios puso. Y el pecado trae condenación, trae muerte, ya es una consecuencia. Y este dicho, este veredicto, la palabra, el Señor nos llama y nos dice: pongo delante de ti y el bien y el mal. Tú eliges qué escoger, pero cada uno de ellos tiene sus consecuencias, cada uno de ellos tiene sus efectos. Y cuando andamos en pecado, ya se ha dado un veredicto que usted lo ha escuchado de la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Ya hay una condenación ahí. Sin embargo, nosotros, al venir a Jesús, ese juicio que estaba en nuestra contra es quitado. Todos los argumentos que pudieran estar en nuestra contra son quitados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él, dice la palabra, que Él es fiel para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. La obra de nuestro Señor Jesucristo hace algunos años atrás, esa obra sigue vigente al día de hoy, de tal manera que aquella condenación que estaba sobre nuestros hombros, aquel peso que nosotros sentíamos a causa de esa condenación, es quitado, porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado y quita entonces esa condenación que estaba en nuestra contra. Gloria a Dios por eso. Entonces, si nosotros vivimos de acuerdo a las cosas de la carne, en ese sentido de condenación, vendrá a nosotros como una sentencia adversa que nos separa de la comunión que nosotros teníamos con Dios. Por el contrario, si nos ocupamos de vivir en el Espíritu, obtenemos completa libertad para poder agradar al Señor. Ahorita vamos a ver un poquito de esto, de la obra de la carne, de las cosas que son el pecado en nuestra vida, cómo nosotros a veces luchamos en contra del pecado. No sé si le ha pasado que nosotros luchamos en contra del pecado. Nosotros luchamos para no pecar. Cuando estaba pensando en eso, estaba pensando en los que queremos ponernos a dieta siempre. Aunque no lo crea, siempre quiero ponerme a dieta, pero no se nota, ¿no? Estoy pensando en eso, si yo me quiero poner a dieta, pero tengo pastel en el refrigerador, en realidad me estoy queriendo poner a dieta. Y abro el refri y agarro una manzana, pero el pastel está dentro del refrigerador. Entonces mi lucha es: ¿agarro el pastel o agarro la manzana? Esa es la lucha que se da. Agarro el pastel o la manzana. Entonces lucho y la manzana, ya que, ¿verdad? Y me voy con la manzana. Pero hay una lucha en mí para no agarrar el pastel. Pero ¿por qué tengo el pastel en el refri entonces? Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Fuimos creados, pero quiero que nosotros dejemos en nuestro corazón esta parte. Fuimos creados para agradar al Señor y no a nosotros mismos. Cuando buscamos siempre obtener satisfacción de nuestros propios deseos, en realidad lo que cosechamos es más insatisfacción, y por consecuencia no sentimos la aprobación de Dios por no vivir de acuerdo a su voluntad. Esto nos acarrea una ansiedad y falta de paz que muchas veces no comprendemos. Cuando nosotros, a pesar de saber que debemos de agradar al Señor, pero al final de cuentas optamos por agradarnos a nosotros, o por satisfacer nuestro corazón, o por buscar la aprobación en lo que nosotros consideramos y no en el Señor, aun cuando hacemos aquello y en algún momento nos hace sentir un grado de
una sensación de paz, llega un momento en el que nos hace sentir insatisfechos, nos hace sentir en ruina, nos hace sentir vacíos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos llenando ese diseño que Dios hizo para nuestra vida, lo estamos llenando con cosas que no fueron diseñadas para que estuvieran en nuestro interior, para que estuvieran en nuestro corazón. Fuimos diseñados, dígale al que está enseguida, fuimos diseñados para agradar a Dios. Fuimos diseñados para agradar a Dios. Dios puso en nuestro corazón ese diseño para que nosotros buscáramos agradarle y buscáramos su aprobación. Nosotros podemos tratar toda la vida de llenar el vacío que hay en nuestro corazón, pero si no lo llena el Señor, siempre estaremos faltos de ese sentido de aceptación, ese sentido de aprobación. Solamente nosotros podremos estar llenos en nuestro corazón agradando al Señor. Si yo agrado al Señor, si yo agrado a Dios, debo de entender entonces que mi corazón se va a sentir satisfecho. ¿Cómo se va a sentir nuestro corazón? Satisfecho. Necesitamos agradarle a Él. Dice 2 Corintios capítulo 5 verso 15, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Cuántos de nosotros a veces andamos pensando en si yo tuviera esto, si yo alcanzara esto, si yo hiciera aquello? Y tenemos expectativas, pero no las consultamos con el Señor, sino son expectativas muy propias. A mí me pegó este versículo, a mí me llamó la atención este versículo, porque a veces cuando venimos al Señor aún queremos buscar cosas para nosotros mismos, pero la palabra nos enseña y nos dice que fuimos nosotros, Él murió por nosotros, pero para que ya no viviéramos para nosotros, sino para el que murió por ellos y fue resucitado, es decir, que viviéramos para Jesús. Si hemos de alcanzar algo, si hemos de hacer algo, si tú tienes la profesión que tienes, si tú te dedicas a lo que te dedicas, si tú te estás realizando en algo, debes de saber algo bien importante. Es el Señor quien te da toda la satisfacción y lo que estás haciendo es por añadidura. Lo que estamos haciendo es el Señor quien nos permite hacerlo, pero sabes, la palabra nos dice que fuimos creados, fuimos hechos para la gloria de Dios. La palabra del Señor dice eso en Efesios. Todos nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios, para la gloria de su nombre. Entonces tú en lo que haces, quien tú eres, le da gloria a Dios. Si tú eres un esposo, una esposa, a través de tu vida tú le das gloria al Señor. Si tú eres padre, madre, a través de eso tú le das gloria al Señor. Si eres profesionista, a través de eso tú le das gloria al Señor. Todo tú, completamente tú y yo, fuimos hechos para la gloria del Señor. Dios nos diseñó para eso. Qué privilegio tenemos usted y yo ahora. Pero solamente podemos vivir esa parte siendo libres de condenación, andando en el Espíritu. ¿Cómo podemos? Vamos a esta parte. Estoy en la página 36. Si alguien trae su manual, en el segundo punto. Nos vamos a ir al segundo punto. Dice, ¿cómo podemos andar en el Espíritu? Empezamos al principio que el Señor nos llama a andar en el Espíritu, pero la pregunta es, ¿cómo podemos andar en el Espíritu? Dice Romanos 8, 14, 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Aquí nosotros vamos a ver una poderosa verdad, una clave para permanecer nosotros en el espíritu. Dice, es imposible andar en el espíritu tratando de mantener cerrada la puerta de la carne. Y aquí es lo que quería mencionarle con respecto a lo del pastel en el refri. Cuando nosotros nos enfocamos y enfocamos nuestro corazón y nuestras fuerzas para no pecar, es lo que le decía hace un momento, yo me esfuerzo para no agarrar el pastel, pero ahí lo tengo de todas maneras el pastel. Cuando yo me enfoco en la lucha contra el pecado, vamos a imaginarnos de otra manera. Vamos a imaginarnos que el pecado está aquí abajo, ¿correcto? Vamos a imaginarnos que el pecado está ahí. Cuando yo me enfoco, cuando mi lucha es contra el pecado, entonces
ponga en su mente como que usted está aquí y el pecado está ahí y usted está tratando de resistir el pecado. Es como que usted está poniendo solamente un pequeño límite entre el pecado y usted. ¿Qué va a pasar si se rompe el límite por cualquier cosa? Nosotros vamos a pecar. Le traigo la historia que quizás usted ya escuchó en algún momento, que una persona estaba buscando a un chofer y entonces vinieron 3 candidatos y les pidió a esos choferes que tenía que conducieran en una curva que estaba pegada a un barranco. Y entonces le decía, ¿tú cómo conducirías por ahí? Y uno le dice, pues yo pasaría 15 centímetros, gracias hermano, yo pasaría 15 centímetros al límite del barranco, y yo pasaría 15 centímetros antes, así. O sea, quería dar a entender que era buen conductor y que él podía pasar 15 centímetros. Y el otro le dijo, ¿y tú cuánto pasarías? No, yo te puedo llevar hasta los 5, mira, hasta el límite. Y al tercero le preguntó y le dijo, ¿y tú qué harías? No, yo me vendría lo más lejos posible de ahí para mantenerte a salvo. Y cuando nosotros estamos en la lucha con el pecado, nosotros estamos luchando contra algo que nosotros no tenemos poder para vencer. Usted y yo no podemos vencer el pecado por nuestras propias fuerzas. Y cuando luchamos contra el pecado con nuestras propias fuerzas, va a llegar un momento en que nos vamos a caer. Pero hay algo que significa andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es tener una relación con Jesús. Y a Jesús lo vamos a poner del otro lado del templete. Si yo quiero vencer el pecado, no voy a luchar contra el pecado, voy a ir con Jesús. Si Jesús está del otro lado, vamos a pensar que Jesús está allá y el pecado está aquí. Cuando la Biblia nos habla de resistir al pecado, no nos habla de estar al borde del pecado, nos llama a tener una relación con Jesús, a mirar hacia Él. El único que puede vencer el pecado y el único que pudo hacerlo se llama Cristo Jesús. Y si nosotros estamos cercanos a Él y tenemos una relación con Él, nosotros podemos ser vencedores. ¿Sabe? Cuando venimos al Señor y por la vida que nosotros llevamos, cuando llegamos a Cristo, tenemos cierto temor a volver a fallarle al Señor. No sé si a usted le pasó cuando conoció a Jesús, que usted tenía una manera de vivir, ahora conoce al Señor, pero está con la incertidumbre y dice, híjole, ¿qué pasaría si vuelvo a pecar? Y empieza a llenarle su corazón de temor. ¿Sabe? No tenemos por qué llenarnos de temor. No tiene por qué llenarse nuestro corazón de temor. Es el Señor quien, si nosotros tenemos una relación con Él, es Él quien nos va a ir ayudando a dejar aquellas cosas pasadas y a convertirnos en una nueva persona. Nos libera de esa condenación. Para andar con el Señor, para vencer el pecado, nosotros lo veíamos la vez pasada, es necesario andar en el Espíritu. Y como le decía, a veces con nuestras fuerzas queremos acabar con el pecado, pero esta mañana yo quisiera invitarle a enfocar su mente y su corazón de una manera diferente. A saber que usted y yo, no sé si alguna vez escuchó no me acuerdo cómo se llama, Coco y su pandilla, creo que se llama. No les tocó. Es un ventrílocuo que tiene algunos monitos y hay uno que andaba rebelde ahí, y entonces dice que le dijo, ¿sabes qué, Coco? Voy a ir a la discoteca, dijo. Y le pregunta a Coco, ¿y por qué vas a ir para allá? Porque voy a buscar la tentación para vencerla. ¿Sabe? Nosotros no podemos vencer la tentación por nuestras propias fuerzas y no podemos vencer el pecado por nuestras propias fuerzas. No nos sintamos mal por eso. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque tenemos a Cristo Jesús, que es tan poderoso para ayudarnos a vencer la tentación. Y Él nos está llamando a caminar hacia Él. ¿Sabe? No nos está llamando a luchar contra el pecado. Ojo, no estoy diciendo por eso que vamos a pecar, sino nos está llamando a tener una relación con Él para que nosotros podamos vencer. Vamos a ver rápido tres principios para andar en el Espíritu. Dice el primer principio, cultivar una relación personal. Déjeme checo la hora.
Ya se me acabó el tiempo. Cultivar una relación personal con Jesucristo nos libra del temor a fallarle a Dios. Como le decía hace un momento, a veces que nosotros nos acercamos al Señor y nos transforma, pero nosotros estamos con la espinita y pensamos, híjole, pero ¿qué tal si peco? El Señor ya no me va a amar. ¿Qué tal si peco? Dios ya no me va a ver bien. Acuérdense que buscamos la aprobación del Señor y agradarle al Señor. Y entonces cuando nosotros estamos con eso, pero si peco ya no le voy a agradar al Señor. La palabra también nos dice algo poderoso en Primera de Juan capítulo 2 versículo del 1 al 2 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así es que si usted recientemente aceptó al Señor en su corazón, si usted recientemente le dio su vida al Señor, yo le invito, la palabra nos invita más bien a no tener temor en nuestra vida, sino más bien a venir delante de Jesús, que si nosotros pecamos podemos venir delante de Él para que Él perdone nuestros pecados, pero Él mismo pondrá en nosotros el querer agradarle al Señor. Es una diferencia cuando luchamos con nuestras fuerzas. Su Espíritu Santo no nos está ayudando si luchamos con nuestras fuerzas. Así es que podemos tener paz de venir con el Señor, de tener una relación con Él, y Él seguirá transformando nuestra vida. Así es que el Señor nos ha dado un espíritu de adopción que nos dice, tú eres mi hijo amado. A veces nosotros, amados, aunque pecamos, muchas veces queremos solucionar aquello para que, ya que nos sintamos así como que solucionamos las cosas, podemos venir al Señor. Es como cuando los niños, nosotros somos como niños a veces con Dios. Es como los niños, no sé si se da cuenta, cuando hacen algo mal y que usted los regaña, después del regaño o después de las nalgadas que usted le da, trata de venir y hacerle gracias para que usted otra vez abra su corazón y lo perdone y lo acepte nuevamente. Sabe, nosotros no necesitamos venir a hacer gracias, solamente necesitamos arrepentirnos delante del Señor y Él nos acepta. Usted y yo somos hijos amados del Señor. Si usted y yo conocimos a Jesús, somos hijos amados de Él. Dígale al que está a su lado, por favor, si tú has conocido a Jesús, el Padre te ama. Es una realidad, es una verdad. No vivamos en temor. El segundo principio dice, cultivar una relación personal con Jesucristo nos hace recibir el espíritu de adopción. Leíamos en el Romanos 8:15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Padre. En el Antiguo Testamento a Dios no lo veían como Padre. El pueblo de Israel no lo veía como Padre. Incluso muchos lo vieron como un dictador, como alguien que quería que se hicieran las cosas y no había otra cosa que hacer. Y eso sucede porque no nos sentimos amados por Él. Eso sucede por todas las carencias que traemos en nuestro corazón. A veces caminamos con carencias y pensamos, a veces vivimos situaciones en nuestra casa con nuestro padre, y nuestro padre es la primera figura que nosotros tenemos acerca de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre terrenal es esa figura de nuestro Padre Celestial. Y si nuestro Padre terrenal nos ha maltratado, si nuestro Padre terrenal no nos ha aceptado y nos ha rechazado, dentro de nuestro corazón guardamos eso, y al momento de que escuchamos Padre Celestial decimos, oh, también es Padre. O sea que estamos hablando de lo mismo que con mi Padre terrenal, y quiero decirle que no. Como padres nosotros fallamos, amado, amigo, hermano, como padres nosotros fallamos, nosotros. Pero nuestro Padre Celestial no nos falla, nos ama y nos abraza, nos bendice, nos cuida, nos capacita. Y a través del Espíritu, y sea el Espíritu Santo, amados, quien ponga en el corazón de cada uno de nosotros esta parte de poder venir delante del Señor y decirle, Padre, fallé.
Señor, fallé. Padre, perdóname. Padre, transfórmame. Haz algo en mi vida. Él va a estar con los brazos abiertos. El tercer principio y último dice: cultivar una relación con Jesucristo nos permite ser dirigidos por el Espíritu Santo a una vida santa y con propósito. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por todos los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Nos conviene, es necesario voltear a ver al Señor. Si usted y yo estamos en una lucha en nuestro corazón y traemos esa lucha desde hace mucho tiempo contra el pecado, una cosa que debemos de saber: no hay condenación. Si usted ya está en Cristo Jesús, no hay condenación. Él ha perdonado nuestro pecado. Pero la otra cosa es que el Espíritu Santo quiere dirigirnos hacia Jesús, de manera que nuestro enfoque ya no sea al pecado, sino a Cristo. Y voltear a Cristo nos llevará a agradarle a nuestro Padre Celestial. Ahora, usted y yo fuimos diseñados para agradarle al Señor. Y fuimos diseñados con un propósito, y ese propósito es que todo lo que nosotros somos y que todo lo que nosotros podamos hacer pueda darle gloria al Padre. Nuestra vida le da gloria al Padre. No hay nada más precioso que saber eso, que en nuestra vida podemos darle gloria al Señor. Lo que nos invita el Señor es: debemos andar en el Espíritu para que eso suceda. Y debemos de saber que no es difícil. No es difícil. Yo no quiero decir que no sea difícil levantarse y llorar. Yo no quiero decir que no es difícil ayunar. ¿Para cuánto? Me voy a tapar aquí. ¿Para cuánto les es difícil ayunar a veces? No le estoy diciendo que no sea difícil. Le estoy diciendo que si andamos en el Espíritu, podremos agradarle al Señor. Y será con la ayuda de Él que podremos llevar a cabo ese propósito. Quiero invitarle a ponerse de pie, por favor. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y en nuestro corazón el Señor ha preparado y ha diseñado nuestro corazón, y por el Espíritu Santo nuestro interior puede correr a los brazos del Señor, a los brazos de nuestro Padre. Quiero hacerle una pregunta, pero me gustaría que no mirara a su alrededor, sino que usted y yo pudiéramos reflexionar con esta pregunta. Pudiéramos pensar en esto. Cuando queremos orar a Dios, cuando venimos a esta reunión quizá y queremos levantar nuestras manos y queremos adorarle, ha habido momentos en que no nos sentimos aceptados. Ha habido momentos en que dentro de nosotros no nos sentimos dignos de levantar nuestras manos, no nos sentimos dignos de orar. Incluso le decimos: Señor, pero ayer hice esto, no te puedo pedir esto que necesito. Y esto se lo pregunto porque si está sucediendo eso, quiere decir que el enemigo quiere hacernos sentir que somos condenados. Pero en Cristo Jesús ya fuimos libres de eso. Y yo quiero invitarle a dejarle al Señor ese sentir. Decirle: Señor, yo me he sentido así, pero comprendo que en Cristo Jesús he sido libre de eso. Ahora quiero invitarle a hacer otra cosa, y va esta pregunta también. ¿Hemos luchado contra el pecado o hemos tratado de seguir a Jesús? Porque eso marca una diferencia. Y cualquiera que sea la respuesta, lo que necesitamos hacer es voltear a Jesús y acercarnos a Él. Quizá en el camino, amados, por eso en Primera de Juan está escrito eso. Quizá en el camino tropecemos, pero tenemos un abogado, y gracias a Él podemos levantarnos y seguir caminando adelante. La cosa es, fíjese, allá está el pecado y allá está Jesús, y en lo que yo camino con Jesús, quizá me tropiece. Ese tropiezo no es para que regresemos al pecado con esa sensación de decir: híjole, ya no pude hacer nada.
sino decir, ok, tropecé, Señor, perdóname y me esfuerzo por seguir caminando hacia ti. Pongo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo quiero invitarle a que hoy le diga al Señor, Señor, yo quiero caminar hacia ti, quiero conocerte a ti. Quiero caminar libre de condenación, entender que soy libre de condenación, entender que en mi satisfacción, la satisfacción de mi corazón ya no está en satisfacer mi carne, sino que está en agradarte a ti, en caminar hacia ti, en buscarte. Ahí soy aceptado, hoy soy aceptado por ti, tú me has abierto tus brazos. Padre, esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, por esta palabra que afirma nuestra vida, afirma nuestro corazón, nos afirma como hijos tuyos. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Hemos sido libres, tú nos has libertado de toda condenación. Tengamos unos días de haberte conocido o tengamos años de conocerte, tú nos has hecho libres, Señor, de toda condenación. Nos has hecho libres del pecado. Fue la sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario lo que limpió nuestros pecados, lo que limpió nuestro corazón. Es la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida por lo que pudimos nacer de nuevo y que hoy podemos tener en nuestro corazón el anhelo y saber que podemos agradarte gracias a lo que Cristo hizo en nosotros. Si alguien de los que estamos aquí, Señor, cuando oramos, cuando estamos en un tiempo de adoración, cuando queremos levantar nuestras manos, hay una acusación en nuestra mente, yo te pido que la podamos traer delante de ti. Esta mañana traemos toda acusación delante de tu presencia, porque ya no hay más condenación. Lo que podemos hacer es pedirte perdón por nuestro pecado. Y tomamos este tiempo para pedirte perdón por nuestro pecado. Perdónanos, Señor, por nuestras fallas. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Pero levántanos en tu Espíritu Santo, Señor, para seguir caminando. Levántanos en tu Espíritu para poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por quien tenemos redención de nuestros pecados y por quien tenemos victoria sobre el pecado. Queremos enfocarnos en Cristo y queremos andar en tu Espíritu Santo. Queremos tener una relación contigo. Hoy tenemos esa relación contigo. Tenemos una relación en la que podemos acercarnos con toda confianza y podemos decirte, Padre, aquí estamos. ¿Qué te parece si esta mañana le dices, Padre, aquí estoy? Padre, aquí está mi corazón. Padre, aquí está mi vida. Aquí está mi ser delante de ti. Haz, Señor, tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en mi corazón. Que mi vida te dé gloria, que mi vida te dé honra y que mi vida te agrade en el nombre de Jesús. Padre, aquí estamos y te damos gracias. Amén.